Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a un capítulo más de Fórum Diálogos Jurídicos. El día de hoy nos acompaña mi compañera Soledad Flores y Damiano Escoton, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales y de Derecho de la Universidad de la SUAY. Bienvenido, Damiano. El día de hoy vamos a conversar sobre derechos humanos y su implicación en el contexto ecuatoriano. Damiano, coméntanos un poco, para quienes no saben y quienes están empezando en este tema de derechos humanos, una idea general de qué implican los derechos humanos y cómo se relacionan en el contexto ecuatoriano. Buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias por la invitación hasta por el momento. Así que les felicito más bien por la iniciativa. Me parece súper interesante. Si se me escucha así, tengo que agacharme un poco. Pero, pero bueno, es un gusto estar acá, así que les agradezco mucho. En relación con la pregunta, voy a decirles lo que yo suelo decir a mis estudiantes en el curso de Derecho Humano. No sé si ambas fueron mis estudiantes en el curso. Sí, yo no fui. Sí. Tú no. Yo no fui. Tú no, Ajá. pero tú sí. Sí, yo sí. Ok, perfecto. Y yo suelo hacer suelo introducir los derechos humanos con una frase que es menos es mejor. Es decir, en el momento en que nosotros queremos poner varias definiciones a los derechos humanos, queremos ubicar más a los derechos humanos desde una perspectiva conceptual, corremos el riesgo de ponerle una serie de límites. Y de hecho, los derechos humanos se oponen a los límites como categoría de análisis. Los derechos humanos tienen como uno de sus bases, de los que yo suelo definir ladrillos, la universalidad. Es decir, los derechos humanos aplican para todo individuo, para toda persona. En el momento en que yo comienzo a poner una serie de límites, a veces inclusive límites involuntarios, por ejemplo, queriendo especificar el ámbito aplicativo, comienzo a crear problemas con los derechos humanos, porque comienzo a definir cómo estos derechos pueden aplicar para ciertas categorías, pero no apliquen de repente para otras categorías. Entonces, tendencialmente, ¿cómo definimos nosotros a los derechos humanos? Los derechos humanos pueden ser definidos como derechos, libertades y de ellos derivadas obligaciones que pertenecen y corresponden a todo ser humano debido a su pertenencia al género humano, es decir, debido a su ser un ser humano. Esta es la única definición que nosotros podemos hacer de esta categoría de análisis. Porque, repito, a veces escuchan definiciones como derechos que pertenecen a las personas privadas de libertad, a las mujeres, a varias otras categorías. Y no es incorrecto, porque obviamente pertenecen a estas categorías y ha habido una serie de códigos y convenciones dirigidas a estas categorías. Eventualmente hablaremos del por qué hay estas convenciones un poco más adelante. Pero todas estas convenciones en realidad se dirigen a un solo objetivo, que es el hecho de garantizar que esos derechos humanos, que son humanos, que pertenecen a los seres humanos, sean verdaderamente humanos, es decir, verdaderamente universales y propios de toda categoría de seres humanos hoy existentes, siempre y cuando se pertenezca al género humano. Entonces, la definición de entender qué son los derechos humanos, sin ir mucho más allá, porque si no, media hora no me va a ser suficiente. Generalmente esta es una explicación de un mes de curso. Pero Claro, es justamente para que quienes no saben tengan una idea Claro, para que de lo entiendan que hoy un día poquito vamos a más. tratar. Ajá. claramente, entonces la idea va por ahí, es decir, un conjunto de derechos, y esta es la clave para eventualmente lo que vamos a analizar después, pertenecen a todas las personas y a todo individuo. ¿Ok? Creo que esto es el punto de partida que nosotros tenemos que tener sumamente claro cuando vamos a conversar, como vamos a hacer el día de hoy, sobre derechos humanos. ¿Ok? Para poder contextualizarnos un poquito más en el ámbito de Ecuador, yo sí quisiera que tú como que nos digas, nos expliques un poco cómo ves lo que está pasando actualmente con, bueno, el tema de inseguridad. Nosotros sabemos que es bastante grave, muy, muy grave lo que está pasando, pero cómo tiene relación todo lo que está pasando con respecto de las violaciones a los derechos humanos que hemos visto que han sucedido en los últimos meses en nuestro país. Ujú. Y este es un tema bastante complejo porque lo podríamos analizar desde varios aspectos de los derechos humanos y desde varias perspectivas de los derechos humanos y unitamente con lo que puede ser el derecho internacional. No es este el ámbito de la conversación de hoy, pero podríamos entrar también en ese sentido si es que lo quisiéramos ver un poco más en profundidad para entender qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hace un año, ya es un año desde la declaración del famoso conflicto armado interno en Ecuador, nosotros hemos visto todos, se acordarán, ustedes quienes nos escuchan se acordarán muy bien, que salían en TikTok
una serie de imágenes, ¿no es cierto?, de personas que pertenecían a grupos criminales, a pandillas, de verdad o supuestamente. Eso después, dentro de este tipo de sistema represivo, hay también personas que son arrestadas o en todo caso humilladas de alguna forma de manera incorrecta, es decir, sin que realmente sean culpables de nada, pero supuestamente pertenecientes a grupos criminales que, como nosotros lo hemos visto, eran humillados públicamente de una forma tal que exponía estas personas a una ridiculización pública. Si es que se han fijado en los comentarios de todos eran bien hecho, me parece bien, perdónenme el término, no es correcto, pero lacras de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En el momento en que nosotros vamos a aplicar la fuerza del Estado para reprimir determinados actos criminales, esta fuerza tiene que ser proporcional a lo mínimo indispensable para poder detener a la persona, es decir, detener eventualmente al acto criminal que la persona está realizando y poder transferir a esta persona bajo custodia del Estado. Eso es todo lo que hay que hacer en un contexto tanto jurídico como en un contexto de derechos humanos. Abro un paréntesis acá. El uso de la fuerza por parte del Estado no es incorrecto, ni es una violación en sí de los derechos humanos. Esto inclusive el uso de la fuerza letal, en el sentido de que si se considera que la única, y subrayo, única opción para poder detener una persona que está cometiendo un acto criminal sea el uso de la fuerza letal, esa fuerza está permitida si está finalizada a detener un determinado acto criminal o una persona que tiene ciertas responsabilidades criminales. Sin embargo, este uso de la fuerza, y lo vuelvo a recalcar, tiene que ir enmarcado dentro de un contexto de derechos humanos que nos dicen claramente que solamente tenemos que utilizar la fuerza estrictamente necesaria para detener un determinado acto. ¿Qué significa esto en palabras simples? Una vez que la persona está bajo custodia, es decir, está sometida y ya no puede huir, no puede rebelarse, ya está en una condición de haber sido detenida, es suficiente. No tenemos que hacer nada más. Es decir, no tenemos que utilizar acciones de humillación, acciones de público desprecio hacia estos individuos por más que hayan cometido un acto incorrecto. Yo Y eso es lo que ha estado tengo pasando. una pregunta. Teniendo en cuenta que muchas veces en el Ecuador tenemos un marco constitucional, podría decirse, amplio, garantista para muchas personas, y sin duda tenemos un amplio catálogo de normas, muchas veces estos llegan a ser violados. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa teniendo en cuenta este antecedente si es que se le da de alguna manera más poder a las Fuerzas Armadas? Teniendo en cuenta que las normas y los derechos se tienden a violar teniendo en cuenta nuestro contexto. ¿Supondría eso un peligro, un atentado para los derechos humanos? No solo de personas criminales, sino de personas civiles, hablando en ese sentido. Definitivamente sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Es un poco lo que estaba diciendo antes y sigo con ese discurso conectándome con algo que dije antes. Dentro de un contexto de alta tensión criminal, es decir, donde hay un aumento de los actos criminales y donde, como en nuestro país, se llega a declarar un conflicto armado interno, como se ha declarado por parte del presidente hace un año, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que nosotros damos más poder a las Fuerzas Armadas para que puedan actuar de la manera que ellas consideren necesarias, ¿esto qué provoca? Que las Fuerzas Armadas, sean fuerzas policiales o sean Fuerzas Armadas estilo del ejército ecuatoriano, tendrán una facilidad en extralimitarse en su situación. Vamos a ver un caso, después regreso al Ecuador, pero muy rápidamente, qué es lo que pasa con el caso El Salvador, que mucho se cita como un caso emblemático, un caso de ejemplo por parte de varias personas. Recientemente el presidente Bukele dijo claramente y de forma manifiesta algo que se sabía desde hace muchísimo tiempo, que era que en estas redadas contra los pertenecientes a las maras, muchas personas inocentes fueron arrestadas. Y después dijo, bueno, les soltamos porque declaramos que eran inocentes. Pero les soltaron después de qué?
Les soltaron de después humillado públicamente. de haberles humillado, de haberles expuesto a un ambiente como es el ambiente carcelario, de haberles privado de su libertad, es decir, de haberles violentado una serie de derechos. ¿Con qué finalidad? Derrotar a las maras. Finalidad noble, no estoy diciendo que no. Pero en el momento en que nosotros llegamos a justificar la extralimitación dentro de los derechos humanos, por más que el fin pueda ser noble, todos queremos vivir en un país de paz, todos queremos vivir en un país donde no haya criminalidad. Todos reconocemos, hasta quienes estudiamos los derechos humanos, de que hay personas irrecuperables, y es verdad, o sea, personas que no van a ser poder recuperadas en la sociedad. Paréntesis, son una minoría de las personas que llegan a ser arrestadas, la gran mayoría se puede recuperar, pero todos sabemos que hay estas personas. Sin embargo, entre esto y la protección que es deber del Estado, de la dignidad de la persona, de su integridad, de su vida, de su libertad, tiene que primar la segunda opción, no la primera, por más importante y noble que sea la primera. Y esto tiene que ser claro. Recientemente el presidente ha dicho, no estoy entrando en tema político, quiero ser claro, no estoy hablando ni a favor ni en contra de Daniel Noboa. Esto quiero que sea súper claro. Académicamente O sea, importante. pero quiero hablar de un hecho efectivo. El presidente ha dicho a la policía, perdón, ustedes en caso de tener que intervenir, tienen mi indulto. ¿Qué significa tienen mi indulto? Hagan lo que les da la gana, perdónenme el término. Perdón. ¿No? Entonces yo, lo que sea que ustedes hagan, yo no voy a enjuiciarles, lo voy a hacer de forma de que finalmente puedan salir libres. Entonces, ¿el uso de la fuerza letal puede ser inclusive positiva? Sí, dentro de ciertos límites. Y si es que es la única forma. Pero consideren que dentro de esa balacera entre Fuerzas Armadas y criminales o personas delincuentes, por así decirlo, muera o sea impactada una persona inocente o más de una persona inocente. Es como ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas. Hace menos de un mes murió una niña en Machala, impactada por una bala de un cruce por parte de personas que ella no tenía nada que ver en lo que estaba pasando ahí, pero la niña terminó muerta y es lo que está pasando desde hace un año en nuestro país y en casi todos los lugares del Ecuador. Incluso con el caso de los 4 niños Sí. que murieron a... Y que esto es muy cuestionable porque la defensa de los militares afirma que los niños de las Malvinas eran niños criminales que estaban robando. Pero si es que ellos hubieran sido niños criminales, aquí lo correcto hubiera sido, como dice Damiano, entregarles a las autoridades y se terminaba el problema. Exactamente. Creo que ahí también juega un papel importante el Estado de manera de garantizar condiciones previas para que precisamente niños no se conviertan quizá en criminales, sino asegurando otras condiciones como educación, recreación, porque luego ahí viene un precio que el Estado está pagando al dar fuerza, poder a, pensemos, Policía Nacional o Fuerzas Armadas, que precisamente muchas veces a manos de ellos mueren personas inocentes. Pensemos en el caso de los hermanos Restrepo también. También, que eso pasó hace muchísimos años. En este caso era León Febres Cordero, y que los 2 hermanos fallecieron a manos de los policías porque les consideraron parte del narcotráfico y la delincuencia. ¿Por qué? Por ser colombianos, por ser de padres colombianos. Correcto, y sin que haya habido realmente una investigación sobre el tema. Pero el caso de las Malvinas también es un caso emblemático de lo que yo estaba diciendo esto. A ver, sea o no que estos niños fueran efectivamente niños que salieron a robar. Puede ser que sí, puede ser que no lo sabemos en realidad, o por lo menos yo no lo sé, no sé si es que después nosotros no sabemos, se ha relevado eso, exactamente, pero supongamos que inclusive lo hayan sido. De hecho, yo hace tiempo leía unos comentarios sobre estos niños después de que se daba la idea de que habían en realidad salido a robar, de personas que decían comentarios inimaginables, o sea, sí, que ya no ven, que no son angelitos, o sea, como si la vida de un niño de 11 años, creo que era el más pequeño, pudiese ser condicionada por el hecho de que ese niño de 11 años vaya a robar. Pero me conecto con lo que estabas diciendo. Es decir, en el momento en que nosotros hacemos una lucha de fuerza, de violencia en algunos casos, de fuerza que se extralimita en contra de la delincuencia, pero no vamos a atacar todas las causas profundas de la delincuencia que existen y que están ahí. Se mantienen ahí. Exacto. Es como si nos dispararan y yo para detener el sangrado me pongo la mano encima y pienso que con este bien. O sea, la cuestión es que yo sí puedo ese rato hacer una acción
fuerte que, repito, si se hace en un marco legal y sobre todo en un marco de derechos humanos, se puede hacer, se puede utilizar una fuerza de manera proporcional y eso está bien. Pero si es que después de yo haber hecho esto, no voy a atacar las causas profundas de lo que es la desigualdad y que lleva a estas personas a delinquir, entonces no habré resuelto el problema. Porque además tendré un montón de gente en la cárcel. ¿Y qué hago con estas personas? Porque tres opciones, lo que decía yo en clase, y acabo de ser muy crudo y muy duro. Les dejo ahí para siempre, que además es un costo para el Estado inmenso, Exacto. de forma muy, digamos, terrenal, pero también es un condicionamiento para estas personas y todo lo que pasa dentro de las cárceles. Les suelto a todos, entonces no he resuelto nada, o les mato. Estas son las tres opciones que tengo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros consideramos que algunas puedan no ser viables, y obviamente consideramos que la pena de muerte no sea viable en nuestro país, ni lo va a ser, pero si nosotros consideramos esto, si es que yo no realizo programas que puedan cambiar las condiciones de vida de las personas y darles efectivamente oportunidades, de acá en un cierto tiempo voy a tener nuevamente el mismo problema, además de una serie de personas jóvenes, adolescentes inclusive, en todo caso jóvenes adultos, que tendrán un resentimiento hacia un Estado, porque vinieron o llegaron a realizar determinados actos por una serie de orígenes sociales que han tenido. Y acá no estoy hablando de justificar esos actos, para nada. Tienen que obviamente poder enfrentar el juicio correspondiente a los actos que han realizado. Pero en el momento en que estas personas yo no voy a poderles dar la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, de recuperarse, entonces el problema va a continuar y no hemos solucionado nada. Ese es el problema, creo que muchísimas veces tanto los gobernantes, los candidatos, los políticos y muchísimas personas, incluso de la academia, no comprenden y no entienden que la criminalidad o las situaciones que llevan a la criminalidad no es que surgieron de la nada. Tienen algo anterior a ello y es esto que dijo Angie, que no tenemos un mecanismo estatal que les pueda garantizar tanto a niños como niñas educación, salud, seguridad, para que en el futuro no tengan que delinquir. Entonces, obviamente, en el momento hay niños que nacen destinados a ser delincuentes y suena horrible, suena durísimo escuchar eso porque se puede decir que es incluso imposible. Pero ¿qué futuro puede tener un niño que su padre y su madre fueron delincuentes y que nace en un lugar, en un espacio del Ecuador, en donde su único futuro va a ser eso? Es lo que van a hacer ellos cuando sean grandes y lamentablemente ya ni siquiera cuando sean grandes, porque hemos visto que, por ejemplo, en Esmeraldas hay escuelas de sicarios, de niños que les raptan a niños de 6 a 12 años y les enseñan a matar a gente. Entonces, lamentablemente eso es lo que está pasando en el contexto ecuatoriano y no sabemos qué va a pasar a futuro porque no se tienen soluciones a futuro. Y es grave porque teniendo en cuenta que somos un Estado constitucional de derechos y justicia, que los pilares, digamos, esenciales se estén cayendo. Sí. Es grave y es fuerte, es una realidad por la que estamos viviendo. Y en ese contexto, Damiano, ¿qué es lo que le espera al Ecuador como Estado dentro de unos años? Pensemos quizá en la responsabilidad internacional que pueda llegar a tener. Por ejemplo, o sea, se le va a condenar al Estado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el este Ecuador? mismo caso Para de que los niños. Nos cuentes a nosotras y también a quienes nos están escuchando. A ver, perdóneme que comience siempre la respuesta diciendo que es un poco complicado responder, pero hay un chiste famoso entre internacionalistas que dice que, entre quienes estudiamos un poco estos ámbitos, que dice que felicidades, ya te graduaste de Relaciones Internacionales, ya puedes responder, es complicado cualquier pregunta que te haga. Igual que nosotros. Exacto, entonces es la verdad y es la realidad, porque efectivamente no puedo yo dar una respuesta simple a un tema tan complejo como es lo que está eventualmente pudiendo ocurrir. Pero podríamos ver un caso bastante interesante, que no sé si han escuchado, tal vez sí, que ha ocurrido antes de ayer. Antes de ayer, en las Filipinas, fue arrestado el expresidente Rodrigo Duterte. Fue arrestado por la policía filipina por un mandato de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué se le están imputando crímenes de lesa humanidad a Rodrigo Duterte? Porque cuando él fue presidente, lo que dijo a policía y fuerzas armadas es: maten a los narcotraficantes, salgan y mátenles. No pasa nada. La política va a ser que yo quiero eliminarlos físicamente.
¿Ok? Por esta política se le está investigando hoy día en la Corte Penal Internacional a Rodrigo Duterte. Esto se ha dado en un ámbito, en una escala mucho más grande que la situación ecuatoriana. La situación Claro. ecuatoriana en este momento es un poco más asimilable, por ejemplo, a la situación a nivel de acciones gubernamentales, a la acción de el presidente Nayib Bukele, aunque en una escala un poco más pequeña. Ujú. Sin embargo, vamos por un camino que podría ser peligroso, no estoy diciendo que lo sea en este momento, si no se trata de, ok, hemos hecho este año esta parte un poco de mayor violencia, de mayor impacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y creo que esto hubiese tenido que ser por parte de los candidatos presidenciales. Ya mismo tenemos un debate, creo que es el domingo, si no estoy mal, pero tendría que ser un punto en donde se debería discutir qué vamos a hacer, ¿ok? Por parte de quienes están postulando para guiar el país. Porque finalmente no podemos quedarnos en una condición de, bueno, entonces hagamos lo que sea, damos el mandato para poder hacer que la policía actúe de la forma que prefiere. Invitemos a, eventualmente se hablará también del tema de las Fuerzas Armadas extranjeras. Lo que más me preocupa a mí es que se estén conversaciones con un grupo de mercenarios, porque esos son extranjeros. Sí. Fuerza Armada privada le dicen hoy día, pero mercenarios en su sistema, que podrían actuar extralimitándose aún más al no estar directamente bajo el control de uno o de otro Estado, que es preocupante. Entonces, ¿qué vamos a hacer a raíz de esto? Creo que sí sería fundamental entenderlo. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos que volver un poco a cambiar, yo creo que esto es fundamental, la retórica que nosotros tenemos sobre derechos humanos y sobre cómo los derechos humanos pueden llegar a aplicarse a determinados contextos. Justo, que es hoy día jueves, justo ayer tuve una clase de derechos humanos con mis estudiantes y acabábamos de hablar de la teoría de Luigi Ferraioli, el cual, entre un montón de otras cosas, señala que una de las bases de los derechos humanos es la tutela del más débil. ¿Por qué la tutela del más débil? No es que los derechos humanos van a tutelar el más débil y nada más, si son derechos que pertenecen a todos los seres humanos en cuanto seres humanos. La cuestión es que, primero, nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que esté en una situación de vulnerabilidad sea protegida. Si la persona vulnerable es protegida, por consiguiente los demás van a ser protegidos. La persona que está en la cárcel, que está en una situación de vulnerabilidad, sea lo que sea que haya hecho, aunque sé que estas palabras no son populares, pero sea lo que sea que haya hecho, esa persona está en una condición de vulnerabilidad y no tiene que ser el objeto de una venganza, sino de una recuperación. Sí, solo un Sí. punto ahí. Sí. Había quienes decían que los PPLs, las personas privadas de la libertad, no deberían ser un grupo de atención Y prioritario eso es vulnerable. gravísimo. Y es lo que se está viendo hoy. Hoy mismo el ministro de Salud dijo que no se puede declarar emergencia sanitaria en las cárceles de Guayaquil y hay 1.100 casos de tuberculosis en las cárceles de Guayaquil. O sea, los presos se van a morir por tuberculosis y no les van a dar atención médica y no les van a declarar emergencia sanitaria y no van a llamar a una reunión de Consejo de Seguridad para ver qué está pasando porque se están matando. ¿Bajo qué condiciones se les está tratando? Exactamente. ¿Cómo están viviendo estas personas? Les están tratando como menos que animales porque ni siquiera a los animales se les puede tratar de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Exacto. O sea, ¿cómo estamos yendo a abordar determinados grupos de la sociedad? Porque, a ver, se dice, por ejemplo, ¿quién cuida de los derechos? Algunos decían, ¿no? O sea, así los típicos comentarios que se ven en redes sociales. ¿Quién cuida de los derechos de las personas de bien? Entre comillas. Pero bueno, a ver. Pero bueno, no entro ahí. Defíneme. Pero, ¿quién cuida de sus derechos? A ver, de tus derechos cuida el Estado. ¿Por qué? Porque los actos criminales existen y desafortunadamente es súper difícil erradicar la criminalidad, que es algo que existió toda la vida. Pero debemos tratar de erradicarla y debemos tratar de limitarla, de reducirla, obviamente con acciones, sí, tanto de detención forzosa como sobre todo con acciones sociales. Pero fuera de eso, el Estado te protege. Hay una fuerza policial que en teoría está ahí justamente para proteger tus derechos y para verificar que en caso de que te roben, tú puedas
tener una recuperación o puede hacer lo que sea, que en caso de que te maten o maten a un familiar, tú puedes tener una recuperación, nada va a recuperar la vida de la persona, pero finalmente que pueda Pero alguna haber forma de reparación. De reparar. alguna reparación, o sea, puede haber un juicio a las personas que han hecho el acto, etcétera. Y esa ya es la protección que se está realizando por parte del Estado. Pero por parte de las personas, en cambio, que están en condición vulnerable porque de hecho han hecho una determinada acción y un determinado acto, que lo han hecho a veces inclusive por, y voy a ser sincero, porque, como bien se decía antes, porque no han tenido opción en sus situaciones o en su vida o no han visto otra realidad que no fuese esa realidad de violencia. ¿Quién va a cuidar de los derechos de estas personas que siguen siendo seres humanos, que siguen siendo personas y que pueden de esta forma reintegrarse? Hay una canción italiana que me gusta mucho, tranquilos, ¿no? Tranquilas que no voy a cantar, pero en la canción otro italiana, no, tampoco, pero que me gusta mucho, que habla muy brevemente sobre un asesino que llega donde un pescador pidiéndole vino y comida y el pescador dice que no le interesa quién es, quién sea él, que sea un asesino, le da vino y comida y el asesino huye después buscado por la policía, ¿no? Muy resumidas cuentas. Y hay un verso en esta canción que dice, detrás de sus espaldas un pescador para decir que está huyendo y la memoria ya es dolor, es el remordimiento de un abril jugado en la sombra de un patio. ¿Qué quiere decir este verso? Esa persona es un asesino, cometió un acto horroroso porque mató a un individuo. Pero esa persona en algún momento fue un niño que tenía una vida por delante, que jugaba en un patio con todos los demás, que tenía una serie de esperanzas, de sueños, y no sabemos por qué circunstancias llegó a ser quien es. Ecco, yo creo que detrás de cada individuo, detrás de cada persona, por más que, repito, hay individuos irrecuperables, hay, lo sabemos, porque ya son personas que por varias razones ya están dentro de ese contexto. Pero la mayoría son personas que han tenido que llegar a ese punto. Y que si han tenido que llegar ahí no es justificarles, pero sí es decir, podemos recuperar a esa persona, podemos recuperar que esa persona pueda volver a tener los sueños que tenía cuando era un niño, cuando no tenía que preocuparse de las cosas y pueda ya volver a ser la persona que él quería ser, seguramente un individuo de bien, una persona que hacía algo útil para la sociedad en lugar de irse en contra de la sociedad. Y eso es lo que deberíamos hacer como Estado. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y eso es lo que es, ahí sí, desgarrador ante las acciones que estamos realizando y las acciones que se vieron. Antes hablábamos de los niños de las Malvinas, de esta niña que fue asesinada por casualidad, finalmente porque eso fue, ¿no es cierto? Entonces, hay que volver a imponer un régimen de derechos humanos que una vez impuesto en su sentido complexivo, tanto los derechos civiles y políticos, la protección de la persona, del individuo, la prohibición de la tortura, de actos inhumanos, crueles, inhumanos y degradantes, etcétera, etcétera, pero como el derecho al trabajo, como el derecho a la educación. O sea, el derecho al trabajo, artículo 23 de la Declaración Universal, señala que no solamente la persona tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la libre elección de su trabajo. Es decir, tiene derecho a decidir qué trabajo quiere hacer, acorde a lo que esa persona es y a lo que aspira. Y para poder eso tenemos que tener acceso a la educación. Pero si no les damos estas posibilidades, entonces ¿a dónde vamos? Yo voy a hacer ahí un poco de abogado del diablo. Voy a criticar a la característica, digamos, universales de los derechos humanos. Ya que si bien por la sola condición de nacer seres humanos tenemos estos derechos, pero justamente de lo que hemos venido hablando, he estado pensando, en realidad, ¿realmente tenemos esos derechos si es que no están siendo garantizados por ni el Estado ni por nadie en realidad? Justamente ahí mi crítica, son realmente universales, no en el sentido de que por nacer humanos no los tengamos, porque eso es innegable, pero en la medida en que estén siendo garantizados, ¿son realmente universales? No te voy a responder yo, voy a hacer que te responda nuevamente Luigi Ferraioli. ¿Ok? ¿Por qué se pone esta pregunta? ¿No? Ferraioli es un positivista, cree que los derechos existen siempre y cuando estén en una norma, ¿no es cierto? Pero Ferraioli se pone el problema de las garantías, es decir, dice, a ver, exactamente lo que tú dices. Si el derecho no está garantizado,
si el Estado no reconoce el derecho, si la ley no reconoce el derecho, o si la reconoce, pero no Pero lo garantiza. Exacto, no se materializa, digamos. Exacto, si no se materializa, ese derecho existe. Ustedes son abogadas y entienden esto mejor que yo. Pero la cuestión o la respuesta que da Ferraioli es, en todo sistema jurídico, en toda norma, en todo código, los vacíos legales existen. Pero un vacío legal no implica ausencia de norma. Implica necesidad de llenar un vacío. No puede hacer falta lo que no existe. No puede faltar, no puede haber un vacío de lo que no existe. Lo que no existe no falta. Entonces, los derechos humanos son universales en cuanto su falta de garantía constituye un vacío legal que se tiene que llenar y la falta de garantía expone el derecho a violación. Pero eso no quita la existencia del derecho. Saliendo del legalismo, Sí, ¿esto a dónde quiere llegar? Los derechos humanos deben ser universales. Debemos nosotros querer que lo sean. Si el derecho humano pertenece a todo ser humano en cuanto ser humano, en el momento en que nosotros comenzamos a plantear la hipótesis de que el derecho humano no exista, no esté ahí, sino está garantizado, comenzamos a quitarle esa perspectiva, esa misma humanidad a la persona que no está siendo protegida por ese derecho. Es obvio que nosotros tenemos, es nuestra obligación de todos nosotros pelear por la universalidad de los derechos humanos, pero no solamente por la mía, sino porque todos tengan derechos humanos. Esto es vital. Y inclusive desde una perspectiva fuertemente egoística, ni siquiera altruista para ver por los demás. En el momento en que yo no garantizo que todos tengan derechos humanos, cuando yo me vaya a encontrar en una situación en donde mis derechos se vean vulnerados, ¿quién me ayuda? Exactamente. Si es que yo peleo por los derechos de todos en cuanto seres humanos, entonces puedo asegurarme de que realmente hay esa universalidad, aún para quienes no lo tienen garantizados. Porque si consideráramos que si no están garantizados, entonces no existen. Entonces ni siquiera podríamos quejarnos por las violaciones contra las mujeres en Afganistán. Sin ir muy lejos, podríamos hablar del Ecuador mismo, pero vamos al caso extremo. Por supuesto. ¿No? Es como el hecho de que no exista en un lugar no significa que no, o sea, que no esté materializado o que no se encuentre en una norma no significa que no existe y que estas mujeres no tengan el derecho de exigirlo en algún momento. Y es lo que pasa con muchísimos derechos más que están aquí en el Ecuador, que no se encuentran aún reconocidos constitucionalmente, pero que nosotros sabemos que existe. Y como dice Damiano, es nuestra obligación seguir peleando para que se garanticen esos derechos. Yo hace unos días tenía una conversación con mis estudiantes en donde hablábamos de los derechos humanos y hablábamos de los derechos naturales que tienen los humanos por el simple hecho de haber nacido. Y como que me preguntaban esto que preguntó Lanchi, que dice, o sea, pero ¿y si es que no se cumplen? ¿Y si es que yo no necesito ese derecho? Entonces yo les decía, el hecho de que tú no necesites garantizar ese derecho en este momento para ti, no significa que para las demás personas sea igual. Existen, y hablábamos en este caso del derecho al aborto de las mujeres. Decía, si es que tú no quieres ejercer el derecho al aborto, no significa que el derecho no tiene que existir. No significa que tú vayas a abortar tampoco si es que existe el derecho. Significa que el Estado tiene que darte a ti la posibilidad de elegir si es que accedes o no a este derecho. Y eso pasa con muchísimos otros derechos. Otro ejemplo, quizá que creo que puede servir a quienes nos escuchan. Pensemos que una persona de bien, como hemos estado diciendo, por cuestiones de la vida, comete un delito y se va a la cárcel. Esta persona, previo a irse a la cárcel, consideraba que las personas privadas de la libertad no tienen que tener ningún tipo de derecho. Pensemos que eso era lo que sostenía. Y ahí precisamente se cumple, digamos, la premisa que hemos estado diciendo, cuando se vaya a la cárcel por haber cometido un delito, ahí van a decir, tengo derecho, yo también tengo derechos. Entonces, sí, creo que también es importante ponerse en una situación que muchas veces nos hemos planteado que no estamos, pero que nos podría pasar, a la que podríamos llegar. Claro, podríamos llegar a ese punto. O sea, esperemos que no, obviamente, pero desde luego esperemos que inclusive tú dices por haber cometido un delito o
en muchos casos por ser sospechado de haber cometido algo Exacto, injustamente, y que es aún condenado doble sin vulnerabilidad. justificación. Exacto. Exacto, Por que es hasta una supuesto. doble vulnerabilidad ante ciertas circunstancias. Y tenemos que entender que nosotros, en el momento en que estemos exigiendo el reconocimiento de ciertos derechos, lo estamos haciendo para los demás, por supuesto, pero también para nosotros mismos Sí. y para eventualmente personas que pueden de alguna forma rodearnos. Es decir, esa Ujú. necesidad de garantía tiene que ser una pelea que hagamos de forma conjunta para que esos derechos humanos sean verdaderamente universalizables y verdaderamente universales. Y ciertamente, puede ser un poco decepcionante acá, pero no lo vamos a lograr. Porque no es una cuestión de decir, entonces seguramente con nuestras peleas lo lograremos. Es posible que no lo logremos ahora, que no lo logremos de acá en 20 años, que no lo logremos en el tiempo de una vida, pero esa pelea no significa que no ha servido de nada. Exacto. O sea, esa lucha que nosotros hicimos para que haya un reconocimiento de derechos, tal vez no nos servirá a nosotros, Ujú. tal vez servirá a nuestros hijos, tal vez a nuestros nietos, Nietos. quienes comenzaron a pelear, las mujeres que iniciaron el movimiento feminista desde ya el siglo XVII, XVIII, pensando en las primeras, Olympe de Gouges, por ejemplo, Elena Cornaro, si es que me voy al siglo XVII, XVIII. Y Ujú. obviamente mucho tiempo después, ellas nunca vieron derechos de las mujeres materializados. Es más, vieron un empeoramiento de las condiciones. Pero hoy día nosotros lo estamos viendo. Cuidado, falta muchísimo por Muchísimo. recorrer. No quiero decir que ya hemos logrado, pero si es que comparamos la situación actual con la situación de hace 200 años, es muy diferente. Y ese cambio fue originado por personas que nunca vieron los resultados de su trabajo, pero que sí han estado ahí para que nosotros hoy podamos tener esos derechos. Y cuidado, hablo de nosotros. Es decir, estoy hablando de derechos de las mujeres, pero hablo de nosotros, todos, todas las personas. Porque el reconocimiento de iguales derechos a las mujeres y a cualquier otro grupo vulnerable, porque históricamente el grupo femenino ha sido un grupo vulnerable, las mujeres han sido un grupo vulnerable históricamente, que ahora por fin están cambiando las cosas, poco a poco, muy lentamente, pero bueno, están cambiando. Eh, Ese reconocimiento es positivo para todos porque implica un reconocimiento que es válido para independientemente de las acciones que una persona pueda haber realizado, de quién esa persona sea, de la identidad de género de esa persona, de la orientación sexual de esa persona. Y estamos peleando para que si eres un ser humano tengas derechos humanos. Y repito, tal vez no lo lograremos nosotros, pero sí estamos o somos parte de un camino Sí. que queremos llegar en algún punto. Sí, importante también es el trabajo que creo que está haciendo, por ejemplo, la Corte Interamericana. Pensemos también ya a nivel Ecuador, la Corte Constitucional, Ujú. y de ahí a nivel micro, o sea, juzgados, incluso hasta estudiantes y profesores a Ujú. nivel académico. Sí. Creo que poco a poco es un aporte importante que se está haciendo y sobre todo discutir estos temas que muchas veces Ujú. los tenemos ahí, pero preferimos no tocarlos o Ajá. por creer que están ahí. Sí, no les tocamos como que para no causar incomodidad, pero lamentablemente la única forma de cambiar las cosas es provocando una incomodidad. Tenemos que provocar incomodidad y tenemos que hablar de los temas claramente, de forma Ujú. seria, Academia, sí, desde fundamentada, luego. académica, no con eslogan, pero sí Ujú. tenemos que entrar en este tipo de temas. Obviamente no voy a hacer ningún tipo de nombre porque además es una persona como todos mis estudiantes a quien le tengo mucho cariño, pero me impactó esto, que uno slash una de mis estudiantes, para obviamente no ubicar nunca a la persona, en una clase me dijo, pero ¿qué piensa usted de toda esta ideología woke? De todo este tema de que ahora por poco yo puedo hacer lo que quiero, puedo identificarme con lo que quiero y ya no hay límites, ya no hay reglas. Entonces yo lo quedé viendo. Primero, claramente hablé, o la quedé viendo, pero hablé de toda una parte sobre lo que es la universalización de los derechos, la importancia de lo que es el reconocimiento de la existencia de las identidades de género y de lo que esto implica y de cómo se debería manejar eso. Obviamente, en mi opinión, yo no tengo la verdad, pero desde mi punto de vista. Pero finalmente terminé diciéndole, si es que esta clase hubiese estado acá hace 50 años,
muy probablemente tú me hubieses preguntado, ¿y qué hacer con todas esas mujeres que ahora por poco quieren salir a trabajar? Quieren hacer lo que quieren, no quieren salir, o sea, quieren salir de sus casas, estar libres, salir con sus amigas. Y le digo, ¿te parece tonto esto? Claro, profe. Estamos en lo mismo. Estamos en el mismo camino. Sí. Hace 50 años creíamos en cosas que, a Dios gracias, ya no consideramos no solo una violación de derechos, sino que consideramos ilógicas, estúpidas, perdónenme el término. Afortunadamente las cosas han cambiado. Entonces siempre va a surgir algo nuevo que nosotros vamos a tener que abordar, vamos a tener que enfrentar con seriedad, pero obviamente siempre con esa óptica, reconocer que los individuos son individuos y son personas independientemente de cualquier condición de la persona. O sea, estar nosotros hablando este rato y se conversa, inclusive en las entrevistas del trabajo, hasta se llega a preguntar, he escuchado de casos así, sobre la orientación sexual de la persona, sobre su identidad de género. Y yo me pregunto, ¿a ti qué te interesa sobre lo que la persona hace de la cintura para abajo? Esa es cuestión suya. Sí. ¿A ti o sea, eso le quita capacidades? Le quita capacidad mental, inteligencia, capacidad para hacer un trabajo. Eso no tiene nada que ver. Sí. La sexualidad de una persona, la identidad de género de una persona es cuestión suya, privada, en la que tiene derecho de desenvolverse como prefiere. Porque sigue siendo un ser humano y no está además afectando a nadie por ese lado. Exacto, igual por el libre desarrollo de la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Y yo comparto lo que tú dices, Damiano, pero otra vez quizá un poco poniéndome del otro lado, ¿existiría quizá un límite a esto solamente por respetando la individualidad del otro? O sea, digamos, a mi derecho al desarrollo, del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ok, esto es interesante. A ver, yo creo que ese límite pueda existir, aunque es una respuesta muy difícil. Entiendo que nos falta mucho tiempo y esto va a ser muy difícil responder. Sí, Te digo que falta. quizá dejemos esto para... No, sí. es que realmente, o sea, es algo muy complejo de decir. ¿Por qué? Porque yo te iba a responder, esto se debería entender dentro de un contexto de conciencia común de lo que puede ser el respeto al otro. Hago un ejemplo muy sencillo. Yo no voy a salir a la calle desnudo primero porque yo nunca lo haría en mi vida, pero porque además sé que eso crearía incomodidad en las demás personas. Lo que es difícil de definir es hasta dónde llega esto, y esto sí es difícil, porque para una determinada conciencia común podría ser difícil de aceptar, inclusive, por ejemplo, que un hombre salga vestido de mujer, ¿okay? Que ahí deberíamos abrir otro tema sobre lo que es ser vestido de mujer o menos, pero bueno, no entro ahí. Pero que un hombre salga vestido de mujer y eso podría causar incomodidad. Y sin embargo, es un tema que, por ejemplo, también deberíamos comenzar a conversar, comenzar a aceptar sobre lo que es la expresión del otro. Es difícil establecer un límite, voy a ser muy sincero, es difícil decirles, por lo menos desde mi punto de vista, cuál es el límite efectivo. Pero creo que sí deberíamos tratar de ir hacia la otra persona, tratar de reconocer, y yo finalmente mi idea es que si es que un hombre quiere salir vestido de mujer o una mujer vestida de hombre, es la libertad de ellos de hacerlo como sea, contando que no salgas desnudo a la calle, pero ese es mi punto de vista. Correcto, muchas gracias, Damián, nos extendimos. Sí, nos extendimos un poco en el tiempo, pero muchísimas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Realmente hablar de los derechos humanos es bastante fuerte, incómodo, pero también es bastante conmovedor porque sí nos da una esperanza para seguir luchando y seguir peleando para poder adquirir todos esos derechos que todavía nos faltan, que existen, pero que todavía no se reconocen. Eso. Muchas gracias, Damiano y Soledad. Nos vemos en próximos capítulos de Fórum Diálogos Jurídicos. Muchas gracias a ustedes.